La Sala Constitucional no es un tribunal de justicia, es el tribunal revolucionario. Tan revolucionario que entró en funciones antes de su nacimiento legal. Tan revolucionario que sus jueces, sus magistrados, no tienen que saber de derecho. Basta con que sean o revolucionarios o amigos, socios, compadres, novias, esposas de revolucionarios. Ese es el tema que vamos a tratar aquí en esta edición de Doctor Ley. En Venezuela teníamos una constitución, la de 1961, y el más alto tribunal de la República era la Corte Suprema de Justicia. Vino la fulana revolución que quiso apoderarse de todo, y entonces creó una Asamblea Nacional Constituyente para cambiarlo todo, comenzando por la Constitución. Los revolucionarios usaron a esa constituyente para apoderarse del país. Seguimos adelante con la consigna más importante, la consigna emblemática de este proyecto. Esa consigna es la Asamblea Nacional Constituyente. Pero siguen ciegos nuestros enemigos. Pretenden ahora refugiarse en una rebuscada hermenéutica jurídica para quitarle poder a la Asamblea Nacional Constituyente. Pretenden que la Asamblea Nacional Constituyente sea un simple instrumento cualquiera para elaborar una constitución. Es decir, pretenden presentarle al país una Asamblea Constituyente chucuta, que no sea capaz de tener la soberanía suficiente, pretendiendo las vacas sagradas del derecho, inventar de que es una Asamblea Constituyente secundaria y no originaria. Nosotros declaramos, en mi carácter de presidente de la Asamblea Constituyente, en este acto, declaro solemnemente el carácter originario. En su nombre asaltaron las instituciones e impusieron un dominio total, engañando a la población, diciéndole que la sacarían de la pobreza, que recogerían a los niños de la calle, que acabarían con la corrupción, que darían bienestar. Pero todo era mentira, todo era un engaño. Solo querían montarse en el poder para beneficiar a unos pocos, a los que dirigían aquella revolución. Los revolucionarios hicieron una nueva constitución y allí se estableció que el máximo tribunal de la República sería el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, la constitución era la madre y ese tribunal era su hija. La constitución nació a la vida legal el 30 de diciembre de 1999 cuando se publicó en la Gaceta Oficial. Pero su hijo, el Tribunal Supremo de Justicia, nació antes. Lo pusieron a funcionar antes, en fecha 22 de diciembre de 1999, como un monstruo, algo que nace antes que la madre. Quise hacer esta introducción en lenguaje coloquial, en lenguaje común, para entrar ahora a explicarles los detalles. Vamos con el primer asalto a la justicia. Y es que el 22 de diciembre de 1999, la Asamblea Nacional Constituyente dictó un decreto por el cual clausuró la Corte Suprema de Justicia. Y sus funciones se las dieron a ese Tribunal Supremo de Justicia que legalmente aún no estaba en funciones. Esto fue como una expropiación más de las que hacía Chávez. Como si se hubiera parado a las afueras de la Corte Suprema de Justicia, ordenando al comandante de aquel abuso, el señor Luis Niquilena, diciéndole: exprópiese. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese, exprópiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina, exprópiese. ¿Cómo lo hacen? Este edificio aquí, ¿cuál es? Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese. Expropiese. Así, sin mediar procedimiento legal, crearon a este Tribunal Supremo de Justicia con su sala constitucional en medio de un tumulto revolucionario. Y más rápido de lo que Chávez votó a los empleados de PDVSA, le nombraron a dedo a sus magistrados. Entre otros, a los abogados Iván Rincón, Jesús Eduardo Cabrera, Pedro Rondón Haas, José Manuel Delgado Ocando, sin pasar por examen alguno, sin que nadie revisara sus credenciales, que las tenían, pero que no fueron objeto
de un procedimiento legal. Nunca se pudo establecer si eran legítimos o no, para compararlos con otros que pudieran haber competido para aquellos cargos. Toda esta historia está narrada y con pruebas en mi libro El fruto del árbol envenenado, la constituyente como excusa para matar al Estado democrático. Les estoy dejando el link en la descripción de este video, se los recomiendo. Esa es, pues, la verdadera historia del nacimiento de este Tribunal Supremo de Justicia. Un producto de un acto ilegítimo, de un atropello violatorio del orden jurídico que entonces existía. Esto ocurrió, repito, el 22 de diciembre de 1999. Y de allí hasta hoy han venido usando a ese Tribunal Supremo para el exclusivo beneficio del grupo corrupto que se ha adueñado del país. Del grupo que tiene al pueblo sufriendo todas las penurias, mientras ellos viven la gran vida llena de lujo, llena de riquezas. Para mantener el poder, ese grupo corrupto usa dos instrumentos: la Fuerza Armada y el Tribunal Supremo. Esos son sus instrumentos de dominación. Vean cómo han hecho para mantener el dominio de ese Tribunal Supremo. Después que lo pusieron a funcionar ilegalmente con aquellos magistrados que se nombraron sin control de ninguna naturaleza, solo porque eran sus amigos, sus socios, sus compadres, los han venido rotando. De vez en cuando los rotan, los cambian. Eso han hecho 3 veces, en los años 2004, 2010 y ahora en 2015. Todas con violación a la ley y a la Constitución. Me explico. El Tribunal Supremo de Justicia está organizado en salas. En total son 6 salas. 5 de ellas originalmente tenían, por ley, 3 magistrados cada una. Y la Sala Constitucional tenía 5 magistrados, para un total de 20 magistrados. Segundo asalto a la justicia. En el año 2004 se presentó un problema dentro del Tribunal Supremo de Justicia. El grupo de magistrados revolucionarios se dividió entre chavistas y miquilenistas. El grupo chavista perdió la mayoría y para recuperarla decidieron aumentar el número de magistrados. Reformaron la ley mediante un truco para aumentar de 20 a 32 magistrados. Eso lo hicieron a través de la mayoría simple que tenían. Y así, el 13 de diciembre de 2004, nombraron a una muchedumbre de 49 nuevos magistrados, entre principales y suplentes. Allí ilegalmente metieron a diputados, primos, sobrinos, socios, novias, novios, camaradas, etc. Entonces la asamblea estaba dirigida por Cilia Flores, Nicolás Maduro y Pedro Carreño, quien gracias a su sabiduría jurídica le dieron el trabajo de calificar a los aspirantes y lo pusieron como presidente del Comité de Postulaciones Judiciales. Sí, a Pedro Carreño. Así nombraron a esos 49 nuevos magistrados. Ya pueden imaginarse los exámenes técnicos y científicos que sobre la ciencia del derecho pudieron haberles hecho Cilia Flores, Nicolás Maduro y Pedro Carreño a estos nuevos magistrados, así como la pureza de los procedimientos aplicados para ello. Por cierto, que entre ese gentío que entonces metieron como magistrados estaban 2 de los autores de la reciente y escandalosa sentencia que pretende quitarle competencias a la Asamblea Nacional: el abogado Arcadio Delgado Rosales y la señora Carmen Zuleta de Merchán. A ambos los metieron allí como suplentes. En aquella oportunidad, Pedro Carreño declaró a la prensa que, comillas, en el grupo de postulados no hay nadie que vaya a actuar contra nosotros, y así sea en una sesión de 10 horas, los aprobaremos. Vamos con el tercer asalto que ocurrió en el 2010. En un procedimiento similar, el 7 de diciembre de 2010, siendo Cilia Flores presidente de la Asamblea Nacional, que ya estaba terminando sus actividades de ese periodo, y visto que habían perdido la mayoría absoluta
dieron un madrugonazo y nombraron abusivamente a 9 principales y 32 suplentes, para un total de 41 nuevos magistrados. Otra muchedumbre de compadres, familiares, allegados. En aquella oportunidad, entre la muchedumbre de nuevos magistrados, nombraron como magistrados principales para la Sala Constitucional, oiga bien, a Gladys María Gutiérrez Alvarado, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover. Ya les hablaré de ello, estén atentos. Vamos con el cuarto asalto del año 2015. Esto fue el asalto dirigido por Diosdado Cabello el 22 de diciembre de 2015, cuando habían perdido las elecciones y con ella la oposición había alcanzado la mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Nueva mayoría a la que le correspondía hacer los nombramientos. Pero usurpando esa autoridad dada por el pueblo, repitieron los procedimientos de rellenar de incondicionales al Tribunal Supremo de Justicia. Forzaron a algunos magistrados a jubilarse para abrir campo a otros enchufados. Y así nombraron a 44 nuevos magistrados, 13 principales y 21 suplentes. Entre estos, colocaron a connotados militantes del partido de gobierno, funcionarios públicos, diputados, etc. Todo en un proceso lleno de irregularidades idénticas a las anteriores. Veamos ahora el atrevimiento de estos nuevos magistrados. El 1 de marzo de 2016, la Sala Constitucional publicó una sentencia donde restringe al máximo la atribución que la Constitución asigna a la Asamblea Nacional para controlar al poder público. Esa restricción consiste en prohibir interpelar a la fiscal, contralor, defensor, a militares, gobernadores, alcaldes. De ahora en adelante, según la sentencia, a los ministros solo se les pueden citar a través del vicepresidente ejecutivo, coordinando con él las comparecencias, pudiendo los ministros contestar por escrito si así lo desean. Nada de estar sentados frente a diputados haciéndoles preguntas. Evidentemente que con esto lo que se busca es proteger a quienes han saqueado el país, impedir las investigaciones sobre corrupción y el robo de los dineros públicos. También quieren no dejar que se investigue la actividad del narcotráfico que ha penetrado a la Fuerza Armada. Ahora les voy a decir quiénes firmaron esa sentencia que ampara la corrupción y al narcotráfico. Gladys María Gutiérrez Alvarado, quien fue muy allegada a Hugo Chávez, tanto que la nombró como su procuradora general, es decir, abogado de la República. También antes la había puesto como candidata a parlamentaria en los estados Aragua y Nueva Esparta. La señora Carmen Zuleta de Merchán, quien había ingresado como magistrada suplente en aquella muchedumbre que metieron en aquel segundo asalto del año 2004 y desesperaba por ser nombrada como principal. Arcadio Delgado Rosales, ponente de esa sentencia y quien entró como suplente igualmente en el asalto del año 2004, hijo de uno de los que metieron como magistrados en el primer asalto del 22 de diciembre de 1999. Juan José Mendoza Jover, quien pasó de diputado del gobierno a magistrado, gracias al asalto del 2010. Esas 4 personas que fueron nombrados magistrados en procedimientos abusivos, sin ley y sin control, son quienes han sentenciado que los 7.707.422 votos que representan el 56,2% de los electores no vale nada. Que la voluntad de cambio que en esa votación se manifestó queda sujeta al ilegal y delictivo poder que les han dado al meterlos como los metieron al cargo de magistrados. Muchas gracias por la atención prestada. Si les gustó el programa, les pido
que hagan lo siguiente. Denle like, escríbanos sus comentarios, síganos en las redes sociales y suscríbanse a este canal, lo cual es fácil. Solo clic en la etiqueta que dice suscribirse en YouTube o like o me gusta en Facebook. Esto fue Dr. Ley y soy Carlos Ramírez López.